Hola a todos, hace rato no realizaba un tutorial en este canal, pero el día de hoy voy a hablarles un poco sobre Google Earth Engine, esta nueva herramienta para el procesamiento de imágenes, pero más que todo sobre la implementación de un algoritmo que se llama LandRender en esta plataforma de Google. Em, entonces veamos esto. LandRender, el primer paper de LandRender fue hace 10 años exactamente, creado por Robert Kennedy, Shen Yan y Warren Cohen aquí en la Universidad de Oregon State University en Corvallis. Subrayo Robert porque Robert es mi actual advisor y él es el que ha venido, digamos, implementando todo esto y ya es un proceso que lleva más de 10 años. Este es el primer artículo que se creó sobre Landtrender. Y un segundo artículo que también crearon ellos fue las herramientas para, digamos, validar todos los mapas y las salidas que genera este algoritmo. Pero bueno, ¿qué es básicamente Landtrender? Podríamos decir que hoy en día Landtrender es un algoritmo o una serie de algoritmos que nos permiten el procesamiento de serie de tiempo de imágenes de satélite. En este caso, imágenes de satélite Landsat, que es el archivo, el legado más grande que se tiene de imágenes de satélite. En este ejemplo tomado desde el website oficial de la herramienta, pues podemos ver que con las imágenes de satélite eh, año a año podemos ver la estabilidad de los ecosistemas del bosque, pero al mismo tiempo detectar cuando ha surgido un cambio en algún proceso de deforestación o de cosecha y digamos unos años después hay un proceso de recuperación. Landtrender se encarga de, digamos, de seguir todos esos patrones. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hace Landtrender este proceso? Digamos que Landtrender funciona a nivel anual, coge todas las imágenes de satélite de un año y las comprime en una sola. En ese caso va a ser cada uno de estos rectángulos que vemos aquí. Y después de tener, digamos, una representación anual de esos valores que están expresados en un índice de vegetación, el más común es el NDVI o muchos otros índices, lo que Landtrender hace es ajustar unos segmentos, ¿cierto? Sobre esa línea, digamos, esos puntos o esos valores de NDVI originales. Y a partir de ellos, pues genera unos segmentos, unos vértices, digamos, donde hay unos cambios en lo que está pasando en ese píxel. Y de esa forma podemos, digamos, transformar unos valores que no tienen un sentido muy claro en unas operaciones ya un poco geométricas que nos van a permitir detectar la duración de la estabilidad de algo, el momento en el que se perdió algo, sucedió algo en ese ecosistema y el momento en el que hay algún proceso de recuperación. Entonces, ¿esto para qué es útil? Digamos que después de haber hecho ese proceso de segmentación de cada uno de los píxeles, podemos saber en qué momento, digamos, el sistema estuvo estable, en qué momento hubo una magnitud de cambio, ¿cierto? En qué momento hubo un proceso de recuperación después de eso. Y lo interesante de esto es que lo podemos hacer para todos y cada uno de los píxeles de las imágenes. Y digamos, desde 1984 o desde el 2000 hasta hoy en día. Entonces, esa es la importancia que tiene esto. Nos va a permitir detectar cambios, nos va a permitir detectar qué tan brusco fue ese cambio y qué puede pasar después de que ese cambio ocurrió. ¿Para qué se usa Landtrender en general? Lo más común por lo que se usa Landtrender durante los últimos 10 años prácticamente ha sido para generar mapas de deforestación. Cuando hablamos de deforestación hablamos de una remoción total de la masa boscosa o degradación del bosque, que es, digamos, parcial remoción de ciertos sectores eh, del bosque un poco más sutil. Eh, Saber en qué momento ocurrió la deforestación o esa degradación, el año preciso en el que ocurrió. También evaluar procesos de regeneración, por ejemplo, si hay un bosque ya secundario o si ese bosque secundario ya está llegando a ser un bosque primario. También identificar el agente o el motor del cambio, en este caso si fue un incendio forestal, si tal vez fue un ataque por plagas, si fue un proceso de inundación, algún otro tipo de driver o de motor que generó ese cambio en el sistema de bosques. Eso es, digamos, lo que se ha trabajado en los últimos años y
Y más recientemente se está usando Landrender para hacer mapas de uso del suelo o de cobertura. Básicamente saber dónde está la agricultura, dónde está el agua, los bosques, pastos, grasslands, y también para realizar estimaciones de variables biofísicas, por ejemplo, biomasa, el porcentaje de cobertura de arbórea, entre otras variables biofísicas. Eh, digamos que, como les decía anteriormente, el primer paper apareció hace 10 años, estaba implementado en IDL, que era un lenguaje un poco más eh, que requería un conocimiento más avanzado para el procesamiento de las imágenes. Cada imagen descargada había que procesarla localmente, cada imagen lanza pesa más o menos 1 giga, entonces era un proceso muy dispendioso para poderlo correr. Hoy en día, hace varios años ya surgió Google Earth Engine y Landtrender fue implementado en Google Earth Engine hace 2 años exactamente. Google Earth Engine es una plataforma que funciona en la nube con los servicios de Google y en esta plataforma están disponibles muchísimas imágenes, muchísimos productos, y el producto que vamos a hablar más en particular va a ser el archivo de Landsat. No voy a entrar mucho en detalles sobre esto, pero la plataforma existe y pueden buscarla en internet y crear una cuenta para trabajar con ella. Eh, este nuevo, digamos, ejercicio ya de implementación fue trabajado por Justin Bratton, Cheyenne Yan y Robert. Y aquí está el link donde pueden, digamos, ver el grupo y todo lo otro tipo de herramientas que se han venido trabajando con Google Earth Engine. Algo importante de Google Earth Engine es inicialmente tratar de entender qué es lo que hacen, ¿no? Entonces hay diferentes apps que se han creado donde el usuario puede seleccionar los años, seleccionar los meses con los que quiere que las imágenes sean compuestas. Si se quiere trabajar, digamos, en el verano, entonces pues se seleccionan los años específicos, los meses específicos. Se pueden trabajar diferentes tipos de índices y hay unos parámetros, digamos, para calibrar el algoritmo. Y ya con eso podemos ver, digamos, este tipo de líneas que ven aquí. Digamos, la línea azul son los datos originales y la línea roja es el proceso de segmentación que se realiza con el Trender. Entonces, un proceso inicial para saber qué es lo que está pasando allí y qué parámetros son los más adecuados para describir este cambio. Hay otro tipo de herramientas que nos permiten, digamos, hacer videos, hacer un GIF de año a año, cómo han venido cambiando eh, estas áreas o un área en particular. Esto es un ejemplo entre Cali, Colombia y Palmira, aquí con unas áreas con caña de azúcar. Se pueden crear, digamos, estos GIF y eso le puede dar a uno una idea de cómo han sido estos procesos a lo largo del tiempo basado en las imágenes Lanza. Eh, Aquí también les dejo el link para que acepten el repositorio con toda la librería de Landtrender y este es un ejemplo también que pueden darle clic y ver cómo se corre el algoritmo, qué años van, qué meses van. Es un ejemplo muy sencillo, está parametrizado para que funcione en Colombia, pero es útil porque es, digamos, el inicio para poder entender un poco más cómo se puede aplicar en este algoritmo en cualquier parte del mundo. Eh, Otro aspecto interesante de Landtrender es no solamente la detección de la deforestación o la degradación, sino que hay otro tipo de beneficios. Después, digamos, de la segmentación que se realiza con Landtrender, podemos hacer unos procesos de ajustar las imágenes. ¿Qué significa eso? Digamos que podemos generar una nueva imagen eh, con unos valores espectrales donde esos valores ya no van a estar con algún tipo de variabilidad por factores topográficos, de iluminación u otros, sino que vamos a poder tener o poder darle a esa imagen unos valores que van a ser consistentes a lo largo del tiempo. Y además, donde hayan huecos en esos años, porque no habían imágenes, porque no habían nubes, Landtrender los va a llenar de manera lineal. Es decir, que al tener inicialmente una imagen con alguna variabilidad y con huecos, ahora vamos a tener una imagen espectralmente consistente y con esos años ya eh, eh, llenados de manera lineal por los vecinos de ella misma.
Entonces ya con esa información espectral consistente sobre cada uno de estos segmentos, podemos crear mapas mucho más eh, consistentes también a lo largo del tiempo. Este es un ejemplo en el Parque Nacional Tinigua en 1991, estamos hablando de los Andes colombianos. Y esta es una imagen que nos muestra cero cantidad de nubes. ¿Por qué? Porque fue filtrada, eh, se removieron las nubes y también porque se aplicó este proceso de, de filtrado temporal que permite que la imagen sea una imagen limpia, que nos va a permitir, digamos, posteriormente clasificarla y tener un mapa mucho más preciso. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, podemos clasificar cualquier parte del mundo, si tenemos datos de entrenamiento, podemos crear videos, podemos crear mapas de cobertura o de uso de acuerdo a nuestro interés. Podemos usar diferentes tipos de algoritmos, random forest, super vector machines, y hoy en día pues hay estos nuevos modelos de deep learning que son mucho más robustos y que nos permiten realmente remover mucho más ruido y tener unos mapas mucho más consistentes a lo largo del tiempo y para nuestras aplicaciones. Aquí dejo una gran cantidad de links que pueden servir para posteriores trabajos, posteriores análisis eh, y bueno, espero les haya gustado este corto video.